Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Griego bíblico, el versículo 13. Απεκρίθε Jesús, kaie penaute, pascho pinon ek tu fidato tutu, dipsesei palin. En estos dos versículos podemos observar un verbo, beber, en griego bíblico, el código Strong 4095, pino. En el versículo 13, el que bebiere de esta agua, el verbo conjugado es pinon, es un verbo participio presente activo nominativo. Quiere decir que aunque bebiere continuamente una y otra vez en forma activa el agua del pozo. Y en el versículo 14, el mismo verbo utilizó el verbo conjugado pie, que es un verbo subjuntivo aoristo, activo tercera singular. Quiere decir, cuando bebiere en forma activa una sola vez y es suficiente el agua que yo le daré, el agua del Señor. En español el verbo beber en el versículo 13 y 14 utilizó los dos, el mismo verbo subjuntivo de bebiere, pero en griego bíblico son dos verbos conjugados diferentes. En el verso 13 es un verbo participio presente, pero en el verso 14 es un verbo subjuntivo aoristo. El autor escribió de esta manera por una intención y con un propósito de dar un mensaje claro. Hay dos tipos de agua. Una es el agua del pozo y el otro es el agua del Señor. Si uno, aunque bebiere continuamente una y otra vez en forma activa el agua del pozo, como consecuencia volverá a tener sed en el versículo 13. Pero si uno bebiere una sola vez y es suficiente el agua del Señor, como consecuencia no tendrá sed jamás. Podemos aplicar el método de la causa y la consecuencia para entender con más profundidad estos dos versículos. ¿Cuál es la causa del versículo 13 y qué consecuencia llega en el versículo 3 o según el versículo 3? Dice que el que bebiere de esta agua del pozo, ¿sí?, no lleva como consecuencia volverá a tener sed. La forma en que uno toma aquí en el versículo 13, una y otra vez, insistiendo tomar el agua del pozo, pensando que no tendría sed. Pero como consecuencia, la Biblia dice claramente, si toman el agua de este mundo, de este pozo, si busca la felicidad en este mundo, volverá a tener sed, aunque insista, aunque tome una y otra vez continuamente. Pero en el versículo 14, la causa es el que bebiere del agua que yo le daré, el agua del Señor, tiene consecuencia, como consecuencia no tendrá sed jamás. Y dice en qué forma debería tomar. El que bebiere una vez por todas y es suficiente. Con una sola vez, tomando el agua del Señor, no tendría sed jamás. ¿Por qué? Porque el agua es del Señor. El que busca la felicidad, el que busca la salvación en el Señor, es el que no tendría sed jamás a través de tomar una sola vez. No solo eso, dice que será en el agua, será en una fuente de agua que salte para vida eterna. El verbo de saltar, halomenu, que es un verbo participio presente, que saltaría continuamente siempre. Con el hecho de tomar el agua del Señor,
no tendría sed jamás y a su vez tendría una fuente de agua que salte para siempre para una vida eterna. Podemos entender a través de estos dos versículos que uno, aunque insista bebiendo continuamente una y otra vez el agua del pozo, el agua de este mundo, buscando la felicidad, buscando la verdadera alegría, la salvación, pero quizá puede ser que le dé por un momento muy temporario y volvería a tener sed. Nunca en este mundo nada puede dar la felicidad, la salvación eterna. Y dice claramente, el que bebiere el agua del Señor una sola vez es suficiente. Si toma el agua del Señor, el agua que le da nuestro Señor Jesucristo, jamás tendría sed. Y desde su interior saltaría el agua para una vida eterna. Solamente en el Señor hay la verdadera felicidad, hay la verdadera salvación. No busquemos en este mundo, busquemos en el Señor, el único agua vida eterna puede dar nuestro Señor Jesucristo.